Bienvenidos, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los temas, las noticias, los acontecimientos que afectan los bolsillos de los hogares, pero también de las empresas en Colombia. Les habla Juan Armando Rojas y les estaré acompañando durante la próxima media hora con una noticia que afecta y que tiene que ver con los sueños de todos los hogares colombianos: irse de vacaciones, ahora que estamos ya en el mes de junio. Bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos de turismo y hablaremos de esos sueños de millones de familias en Colombia que tienen de viajar, de conocer, de un merecido descanso. Pues bien, el sector de la hotelería y del turismo tiene una noticia que no es muy alentadora, y es que por 2 años consecutivos este sector ha venido en decrecimiento, ha venido presentando cifras negativas. Y por eso, para analizar un poco de qué es lo que está sucediendo, por qué durante los últimos 2 años cada vez menos personas están dispuestas o en capacidad de viajar, de hacer turismo y de pagar un hotel, pues nos acompaña en esta oportunidad José Andrés Duarte. Él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con especialización en opinión pública y mercadeo público. Tiene una amplia trayectoria en gremios e instituciones relacionadas con el turismo. Ha estado también en la ANDI, ha sido director del Instituto Distrital de Turismo en Bogotá y actualmente dirige la Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco, que es el principal gremio que representa a los hoteleros en el país. Doctor José Andrés Duarte, bienvenido a Economía y Bolsillo. No, muchas gracias, Juan Armando, por esta invitación tan importante para nosotros, de poder compartirle a usted y a toda su audiencia algunas reflexiones sobre el sector. Bueno, está empezando este mes de junio, viene ya pronto la temporada alta de mitad de año, donde los colegios, las universidades hacen una pausa y las familias están planeando, quienes pueden y quienes han ahorrado para hacerlo, pues están planeando sus viajes de mitad de año, aprovechando las vacaciones escolares y universitarias. ¿En qué momento está el turismo en este mes de junio del 2025 y cuáles son, digamos, las posibilidades reales que ustedes ven para que las familias colombianas pues se decidan a viajar en esta temporada? Muchas gracias, Juan Armando, por la pregunta. Bueno, eso me permite compartirles 2 análisis, o si se me permite dividir la pregunta en 2. El primero es en qué momento nos encontramos. Usted en la introducción hacía referencia a cómo este sector, según las cifras del DANE, cuando arroja los resultados del PIB de nuestro país, de la economía colombiana, arroja un resultado ahora recientemente positivo, de cerca de un 2,7% de crecimiento de la economía colombiana, pero un decrecimiento en el caso del alojamiento turístico del menos 0,2%. Si bien nosotros celebramos el comportamiento de la economía, hay que decir que en los últimos 2 años ya venimos nosotros durante 24 meses registrando un comportamiento negativo, unas variaciones negativas de nuestro Producto Interno Bruto que mide al turismo, y es puntualmente el alojamiento y servicios de comida. 24 meses, esto es más o menos desde mediados del año 2023 que el sector no levanta cabeza, por así decirlo. Así es, mire, puntualmente es desde el segundo trimestre del 2023, en donde vemos es un comportamiento de un menos 1,4 puntos porcentuales en comparación a un desempeño de la economía que en ese entonces se encontraba en el 0,4. Esto es, digamos, básicamente el registro negativo de la variación del PIB. Nosotros veníamos, por supuesto, desde el cuarto trimestre de ese 2022, digamos, viendo un gran pico en la producción interna bruta del alojamiento turístico, del turismo, en parte por los estímulos y los incentivos con los cuales el país logró esa reactivación muy rápida del sector turismo. Claro, además veníamos de un periodo de pandemia donde la gente estuvo obligatoriamente encerrada
los viajes eran muy restringidos y en ese momento como que vino un despegue post pandemia. De acuerdo, Juan Armando. Pero ¿a qué se le puede atribuir de que de 2 años hacia acá, desde el 2023 hacia acá, las cifras o la gente no esté viajando o esté viajando menos? Bueno, digamos, son varias las razones que nosotros hemos precisamente comunicado y manifestado. La primera, sin duda alguna, el no contar con un estímulo al consumo, el no contar con esa política de fomento al turismo interno, por ejemplo, con un IVA, como en su momento se contaba, de un IVA de un 0% para poder estimular el consumo del alojamiento turístico en el país, o incluso en los tiquetes aéreos, en donde estaban un 5%, pues por supuesto explica buena parte de esa contracción. 2, nosotros hemos dicho y hemos planteado cómo evidentemente el entrar en un escenario inflacionario, la economía nacional, eso jalonó, si se quiere, arriba la tasa de interés del mercado, por cuanto al Banco de la República, por supuesto, le correspondía tratar de mantener anclada la inflación. Cuando él interviene y sube esa tasa de interés, hace que el consumo de buena parte de los hogares colombianos que se financia con tarjeta de crédito, pues también se tenga que contraer porque ve muy caro esa tasa de interés. ¿Es la hotelería y el sector del turismo altamente dependiente del crédito? Es decir, son actividades para las cuales los colombianos suelen endeudarse. Sí, mire, realmente nosotros tenemos, digamos, 2 miradas importantes. Una, cerca de un 40% de la población en el país que puede desarrollar una pernoctación, es decir, convertirse en turista, y que se ha caracterizado por parte del DANE, es una población que tiene una composición familiar en donde usualmente tienen menos de 3 salarios mínimos, y eso es importante decirlo. También es importante decir que buena parte de la población que viaja con endeudamiento, digamos, de alguna manera algunos estudios han dicho que eso puede ser cerca de un 30% del consumo. ¿A qué plazos? No sabemos, pero sabemos que utilizan un mecanismo de financiamiento para su viaje. Y por supuesto, nosotros lo vemos en las temporadas que usted ahora invita a que hablemos, en la temporada vacacional de mitad de año, la de fin de año, son momentos especiales para la familia. La familia quiere tener ese espacio de esparcimiento, de disfrute, de conexión entre sus familiares. Y es, sin duda alguna, parte de ese sueño, como usted bien lo planteaba, para los hogares colombianos. Entonces, sí pesa, y pesa bastante, digamos, esas tasas de interés altas. En la medida en que venga bajando la inflación, como la hemos visto, pues vamos a ver que empieza a bajar también esa tasa de interés y esperemos que más consumo se pueda estimular. Pero hay otros 2 escenarios, digamos, Juan Armando, que quisiera también compartirle, que explican ese comportamiento. Uno, nosotros hemos visto que existe en algunas regiones muy marcado, una asociatividad, o si se quiere, una correlación negativa de un desempeño del turismo por cuenta de efectos de seguridad. Vamos, hay en el territorio nacional algunas regiones que han sufrido más que otras por cuenta de bloqueos de las vías o por cuentas de escenarios muy complejos, también de orden público en esos departamentos, que desestimula el viaje. Y la última, quizás para entrar a solo narrar estas 4 razones, para nosotros es importante también ver lo que puede pasar en términos de esa incertidumbre, de esa inestabilidad económica o incertidumbre país, en donde por supuesto el hogar colombiano puede estar diciendo, no, yo prefiero guardarme mis recursos porque no sé qué va a pasar en términos de salud con mi familia. Entonces, ahí también necesitamos nosotros empezar a abordar estas señales en la economía. Necesitamos generar confianza en el hogar colombiano para que el hogar colombiano pueda generar esa derrama económica con tranquilidad, porque existen entonces unos gastos prioritarios que pueden ser atendidos por parte del Estado, como puede ser salud, como puede ser educación, que por supuesto pesan en el orden de prioridades mucho más que lo que puede pesar el sector turístico. Ya vamos a entrar, doctor José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, en el análisis de esos factores ya más detallados y de si los hogares están ahora más o menos dispuestos a gastar en vacaciones, a alojarse, pero lo invito a que veamos la siguiente nota con las cifras más recientes del turismo para que entendamos un poco el contexto y de qué estamos hablando en un sector que es clave para el empleo y la economía del país.
Según el DANE, por cada millón de pesos en gasto de turismo se generaron 9,7 empleos en el sector del transporte, 12,7 empleos en alojamiento y en servicios de comida 12,3 empleos. En el año 2022 llegaron a Colombia 4,7 millones de turistas internacionales. En el año 2023 la cifra subió a 6,2 millones y en el año 2024 la tasa alcanzó 6,7 millones de visitantes internacionales al país. Las personas que realizaron turismo interno en el año 2023 representaban el 7,5% de la población, una tasa que bajó al 6,6% en el año 2024. Bueno, como vemos, el turismo receptivo que llaman o la llegada de turistas extranjeros al país, pues ha mostrado cifras importantes, cifras significativas, pero el turismo interno no ha reaccionado de la misma manera. ¿Alcanza o no alcanza esa dinámica de llegada de turistas extranjeros a compensar, a llenar ese vacío que están dejando los turistas locales? Juan Armando, no hemos dicho, no compensa, tanto que las cifras del PIB acompañan este planteamiento. Si fuera más importante para nuestra economía ese viajero internacional, ese gasto internacional, tendríamos un mejor comportamiento desde el Producto Interno Bruto y desde varias variables más, variables en términos de ocupación, de ingresos reales, de generación de empleo, y no los estamos viendo. Entonces, ¿es importante? Sí, y nosotros celebramos que tengamos un buen desempeño en términos de atracción de más visitantes internacionales y que vengamos a generar ya en el país, este sector, más de 10.000 millones de dólares en divisas. Eso es importantísimo, nosotros lo celebramos. Pero necesitamos fomentar y estimular ese gasto nacional, ese gasto del hogar colombiano, de los colombianos por su propio país. Usted acaba de hacer referencia también a, digamos, a ese consumo interno. Nosotros estamos viendo, según la cuenta satélite de turismo, hoy, la semana pasada, salió precisamente el día viernes el dato de cuál era el comportamiento en nuestro sector. Y estamos viendo entonces que en ese 2022 estábamos generando solamente por términos receptivos cerca de 7,9 billones de pesos, mientras que ahora en el 2024 estamos generando 7,6 billones de pesos. Estos son cifras del DANE que por supuesto llaman a la conversación de cómo lograr. Se redujo. Entonces hay que decirlo para poder lograr entonces con el apoyo de todos los actores, del sector privado, por supuesto del gobierno nacional, de los gobiernos locales y también de las comunidades, pues esa articulación para poder lograr un mejor desempeño. Lo bueno quizás de esta cuenta satélite de turismo es que vemos una recuperación versus el 2023. En el 2023 había caído a 7,2 billones de pesos. Empieza a subir, termina en 7,6, pero aún es menos de lo cual registró el DANE en el 2022, que era cerca de 7,9 billones de pesos, además en un contexto de pandemia, donde los primeros 4 meses las familias no salían, todavía no lográbamos los niveles de ocupación que teníamos nosotros en el 2019 y en donde buena parte, realmente hay que decirlo, se pudo estimular gracias a un plan de vacunación efectivo que generó confianza, además del estímulo al gasto y además de un gasto, si se quiere, reprimido que se tenía guardado porque la gente no podía salir. Entonces, ahí tenemos unas condiciones importantes que tenemos que buscar, ojalá, volverlas a traer al desarrollo económico de nuestro sector para poder estimular más gasto. Usted sabe que tenemos en este programa una muy importante audiencia en el eje cafetero, en Risaralda, Caldas y Quindío. Nos ven a través de la señal abierta y las plataformas de Telecafé y precisamente desde esa zona ya me están preguntando aquí lo siguiente. Tengo una finca agroturística en el municipio de Chinchiná, Caldas. He recurrido a muchas estrategias para atraer viajeros, pero la queja sobre los altos costos de los tiquetes es recurrente. Ya vamos a hablar entonces de lo costoso que puede resultar hacer turismo en Colombia. Voy a dejar la pregunta allí en punta. Lo invito a que hagamos la siguiente pausa para unos anuncios importantes y ya retomamos con ese tema de los costos. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Afíliate.
En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo. Estamos conversando con el presidente de Cotelco, el doctor José Andrés Duarte. Estamos hablando del privilegio de viajar en Colombia y de tomar vacaciones. Nos formulaban una pregunta precisamente desde el eje cafetero, un emprendedor del sector del turismo que señala que una de las quejas de los viajeros para ir a esa zona son los altos costos de los tiquetes aéreos. ¿Ustedes qué articulación han podido hacer con los demás eslabones de la cadena del turismo para abordar, digamos, aspectos como este, el de los costos? Sí, Juan Armando, muy buena pregunta. Lo primero quizás que hay que plantear es que en términos comparativos nuestros precios son bastante competitivos con la región. Nosotros, los de la hotelería, los del hospedaje. Los del hospedaje, incluso también en el mercado aeronáutico nosotros encontramos unos precios bastante competitivos a través de distintos estudios que agregan los comportamientos sectoriales y comparamos lo que puede ocurrir en un país como Costa Rica, lo que puede pasar en Ecuador, lo que puede pasar en Panamá, en México, en Perú, digamos, competidores directos para Colombia. Y nosotros nos encontramos con que los precios realmente de nuestro sector son bastante competitivos y mucho más bajos que buena parte de los precios en la región. Y puntualmente particularizo sobre la hotelería. Nosotros somos mucho más económicos que muchos otros países en la región. Pero sí. Tal vez por eso están viniendo alrededor de 7 millones de extranjeros a pasar vacaciones acá. Sin duda. Es más barato. Sin duda. Y además que tienen mejor capacidad de consumo porque ahora nuestra tasa de cambio, pues digamos, teniéndola por arriba de los 4.000 pesos, significa realmente una oportunidad de consumo para estas economías dolarizadas. Entonces, es muy importante eso que usted acaba de mencionar, pero además en el país nosotros tenemos oferta para todos los bolsillos, que eso además lo quiero reseñar. A diferencia de otros países, nosotros hemos podido diversificar esa oferta turística de nuestro país y podemos atender realmente con un presupuesto de 60.000 pesos, de 70.000 pesos o incluso superior a 1.000.000 de pesos, dependiendo de la capacidad de gasto del hogar colombiano, esas necesidades de viaje con muy buena calidad y con muy buen servicio. Pero quiero mencionar algo importante. Nosotros definitivamente no somos un factor inflacionario. Entre otras, la inflación, por ejemplo, el año pasado cerraba por encima, cerca de 0,6 puntos porcentuales, casi 0,8 puntos porcentuales, por encima de la inflación de la hotelería. Es decir, la hotelería incluso le resta inflación al comportamiento de precios en nuestro país. Y dos escenarios adicionales. En el tema de los tiquetes aéreos, nosotros hemos venido trabajando de la mano, por supuesto, no solamente de la estrategia nacional para poder lograr una mejor conectividad aérea, para tratar de estimularla. El mercado aéreo ha hecho lo propio, ha tratado de aperturar nuevas rutas, digamos incluso hasta mejorar en conexiones aéreas con nuestro país. Pero no quiero dejar de decir que también a ellos en su momento les pesó el llegar de un 5% a un 19% en ese IVA, como a nosotros, que éramos 0% y subimos a un 19%. Y cierro con esto, digamos, importantísimo. Es importante sí reconocer que en este caso un crecimiento informal del turismo puede estar haciendo encarecer esas capacidades de viaje por cuanto existe hoy por hoy un fenómeno importante en las comunidades, en el entorno local, y es un encarecimiento del costo de vida. Y ese encarecimiento del costo de vida ocurre por la informalidad. En la medida en que la informalidad siga creciendo como está creciendo en distintas ciudades, por ejemplo, como en el caso de Medellín, que una de 4 viviendas la está comprando un extranjero, según un informe, digamos, comunicado por el mismo medio de comunicación El Colombiano, encontramos nosotros allí un fenómeno que ya habíamos venido nosotros documentando. En la medida en que más apartamentos se terminen volcando de su uso residencial al uso turístico sin cumplir con los requisitos de norma, lo que está haciendo es encarecer el costo de vida de los propios residentes y generando procesos de gentrificación. Ya vamos a hablar en segundos sobre ese tema de la llamada parahotelería o la informalidad, pero mire que le tengo una noticia y es que el DANE, en el más reciente informe del Producto Interno Bruto, donde señala que la economía creció 2,7%, el PIB creció 2,7%, dice que uno de los motores de ese crecimiento fue un mayor consumo de los hogares. Esto puede ser un buen síntoma para que en el segundo semestre del año, incluso ahorita a mitad de año, los hogares decidan
destinar mayores recursos a las vacaciones, al turismo? Sí, pues esperemos. Esta es una señal positiva. Nosotros la celebramos, el que haya registrado el DANE un comportamiento del 2,7% de PIB en la economía, jalonada más por ese consumo del hogar, en donde además, si uno hace un zoom, hay un buen comportamiento en el consumo sobre actividades culturales y artísticas, que es un gran complemento del turismo. Es decir, en la medida en que nosotros tengamos mejores posibilidades gastronómicas, culturales, de esparcimiento, vamos a poder estimular cada vez más, ojalá, y ahí tenemos que nosotros seguir trabajando en esa estrategia, el consumo puntualmente del alojamiento turístico para poder lograr más noches, para poder lograr atraer esa atracción o ese interés del colombiano a, sin duda algunas, vivir experiencias gastronómicas, culturales, deportivas, etcétera. Y ahí hay un muy buen comportamiento de ese sector que, por supuesto, necesitamos seguirlo engranando más con nosotros. Pero no le dejo de hacer el zoom y por cuál lo conecté ahora previamente. Nosotros sí creemos que en la medida en que cerca del 40% de la población que vive en arriendo en nuestro país y que tiene que resolver como, por supuesto, un gasto prioritario, la vivienda, si vemos que esa vivienda sigue creciendo, además por fenómenos de informalidad, que además lo hemos compartido en distintos escenarios, si cada vez más ese gasto se está orientando más a ese pago de ese arrendamiento, pues le quita capacidad de gasto o consumo precisamente al disfrute del turismo, porque le está quitando evidentemente esas opciones que tienen los hogares colombianos. Bueno, lo invito, doctor José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, a hacer una pausa y en segundos regresamos para terminar esta entrevista con el tema de la parahotelería y la informalidad que usted nos está planteando. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Afíliate. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Esto es Economía y Bolsillo. Estamos conversando con el presidente de Cotelco, el doctor José Andrés Duarte. Nos queda un minutico en el programa para que usted lance un mensaje sobre la importancia de reducir la informalidad o equilibrar las cargas en el sector de la hotelería. Bueno, la importancia es total. Si nosotros queremos lograr que este sector sea sostenible de largo plazo, necesitamos atender unas reglas de juego que respeten a las comunidades, que respeten el desarrollo local y por supuesto que contribuyan por la actividad que están desempeñando. Nosotros lo hemos planteado en distintos escenarios. Ha habido un llamado claro de poder robustecer ese registro nacional de turismo que hoy en día necesita de una intervención importantísima de parte del Estado para lograr allí unos requisitos fundamentales a la hora de exigir unas normas mínimas que se le están exigiendo a los prestadores formales. También, por supuesto, debo decirlo, nosotros sí creemos que en esta temporada vacacional vamos a tener un muy buen cierre, pero ese cierre ojalá siga cada vez más impactando a buena parte de esos empresarios que son principalmente pequeños empresarios de nuestro país que tienen que competir contra esa informalidad, una informalidad que está creciendo muy rápidamente y que le está generando procesos de destrucción de empleo y de convivencia sana y segura en las comunidades. Pues muchas gracias. Es el doctor José Andrés Duarte, presidente de la Asociación Hotelera de Colombia, y un tema que realmente afecta a los bolsillos de todas las familias, pero también de un sector muy importante, generador de 500,000 de empleos en el país. Muchas gracias y hasta una próxima. Gracias, Juan Armando. Muchas gracias. A ustedes los invitamos a compartir todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima.